Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura del libro de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Capítulo 8. Cuando contemplé en un trozo de espejo que pendía en la cámara, a la sombría luz de una linterna de combate, me quedé tan impresionado por el sentimiento de vago terror reflejado en mi rostro y el recuerdo de la terrorífica realidad que estaba representado, que se apoderó de mí un violento temblor, y apenas que quedaron ánimos para seguir adelante con mi papel, mas era necesario obrar con decisión, y Peter y yo subimos a cubierta. Allí encontramos todo sin novedad, y manteniéndonos arrimados a los antepechos, los tres nos deslizamos a la escalera de la cámara. Estaba solo parcialmente cerrada, habiendo tomado precauciones para evitar que la abriesen repentinamente de un embellón desde fuera. Por medio de unos calces de madera colocados en el peldaño superior, de modo que le impedía cerrarse, no hallamos dificultad alguna en echar un vistazo al interior de la cámara a través de las hendiduras donde están colgados los goznes. Ahora pudimos comprobar que había sido una gran suerte para nosotros no haber intentado cogerlos por sorpresa, pues estaban evidentemente alerta. Solo uno estaba dormido, y yacía al pie de la escala de toldilla con un fusil a su lado. Los demás estaban sentados en varias colchonetas, que las habían quitado de las camas y tirado por el suelo. Estaban enfrascados en una conversación seria, y aunque habían estado de jarana, como se deducía por dos jarros vacíos y unos vasos de hojalata que había por allí, no estaban tan borrachos como de costumbre. Todos llevaban cuchillos, un par de ellos pistolas, y numerosos fusiles yacían en la cama al alcance de la mano. Estuvimos escuchando su conversación durante un rato antes de decidir cómo obrar, pues no habíamos resuelto nada en concreto, excepto que intentábamos paralizarlos cuando los atacásemos, por medio de la aparición de Rogers. Estaban discutiendo planes de piratería, y según pudimos oír claramente, se proponían unirse a la tripulación de una goleta, Horner, y, se les era posible, apoderarse de ella como paso preparatorio para otra tentativa de mayor escala, de cuyos detalles no pudimos enterarnos. Uno de los marineros habló de Peters, y el piloto le contestó en voz baja sin que pudiéramos oírle, y luego añadió, en tono más alto, que no podía entender que estuviese tanto tiempo con el cuchillo del capitán en el castillo de proa, pero creía que lo mejor era arrojarlos a ambos al mar cuanto antes. A estas palabras no hubo respuesta alguna, pero comprendimos fácilmente que la insinuación había sido bien recibida por toda la banda, y en especial por Jones. En este momento yo estaba excesivamente agitado, tanto cuando que vi que ni Augusto ni Peter sabían cómo obrar. Pero yo decidí vender cara a mi vida antes de dejarme dominar por el miedo. El ruido espantoso del rugir del viento y en el aparejo y del barrer de las olas sobre cubierta nos impedían oír lo que se decía, excepto durante calmas momentáneas. En una de estas, los tres oímos claramente al piloto decirle a uno de sus hombres: «Vete a proa y ordena a esos marineros de agua dulce que vengan a la cámara», donde podía tenerlos a la vista e impedir que hubiese secretos a bordo del bergantín. Para suerte nuestra, el balanceo del barco en aquel momento era tan violento que la orden no pudo ejecutarse inmediatamente. El cocinero se levantó de su colchoneta para ir a buscarnos, cuando los mástiles le hizo dar de cabeza contra una de las puertas del camarote de babor, abriéndole de golpe y aumentando en gran proporción otro tipo de confusión. Afortunadamente, ninguno de nosotros fuimos despedidos fuera de nuestra posición, y tuvimos tiempo de retirarnos principalmente al castillo de proa y preparar apresuradamente un plan de acción antes de que el mensajero hiciese su aparición, o más bien antes de que asomara la cabeza por la cubierta de escotilla, pues no se molestó en subir a cubierta. Desde el sitio en que estaba no podía advertir la ausencia de Allen, y le repitió a gritos, como si fuese él, las órdenes del piloto. Peters exclamó: «¡Sí, sí!», desfigurando la voz, y el cocinero se bajó inmediatamente sin haber notado nada.
Luego mis dos compañeros se dirigieron resueltamente a popa y bajaron a la cámara, cerrando Peters la puerta tras de sí como la había encontrado. El piloto lo recibió con fingida cordialidad y a gusto le dijo que, en vista de que se había comportado tan bien últimamente, podía instalarse en la cámara y considerarse como uno más de ellos en lo futuro. Luego le escanció hasta la mitad un vaso de ron y se le hizo beber. Yo estaba viendo y oyendo todo esto, pues seguía a mis amigos hasta la cámara tan pronto como Peter cerró la puerta, y me situé en mi viejo punto de observación. Llevaba conmigo los dos gimbaletes, uno de los cuales coloqué cerca de la escalera de la cámara para tenerlo al alcance de la mano cuando fuese necesario, pues buen cuidado en no dejarme escapar nada de lo que estaba pasando allí dentro, y me armé de valor para presentarme ante los amotinados cuando Peter me hiciese la señal convenida. Ahora procuraba hacer recaer la conversación sobre los sangrientos episodios del motín, y gradualmente llevó a los marineros a hablar acerca de las 1000 supersticiones que son tan universalmente corrientes entre la gente del mar. Yo no podía oír todo lo que se decía, pero sí veía claramente el efecto de la conversación en la fisonomía de los allí presentes. El piloto estaba evidentemente muy agitado, y cuando poco después uno de ellos mencionó el terrorífico aspecto del cadáver de Rogers, creí que estaba a punto de desmayarse. Peters le preguntó entonces si no creía que sería mejor arrojar el cuerpo por la borda enseguida, puesto que era demasiado horrible verlo dando tumbos por los imbornales. A esto el villano respiró convulsivamente y paseó lentamente su mirada sobre sus compañeros, como si se suplicase a alguno de ellos que subiera a realizar aquella tarea. Pero no se movió nadie. Era evidente que toda la banda se hallaba en el grado más alto de excitación nerviosa. Entonces Peter me hizo la señal. Abrí inmediatamente de un empellón la puerta de la escalera de la cámara y bajé sin pronunciar una palabra, manteniéndome erguido en medio de la banda. El intenso efecto producido por esta repentina aparición no sorprenderá del todo si se toma en consideración sus diversas circunstancias. Por lo general, en caso de naturaleza similar, queda en el espíritu del espectador como un rayo de duda sobre la realidad de la visión que se tiene ante los ojos. Cierta esperanza, aunque débil, de que se es víctima de una trapacería y de que la aparición no es realmente un visitante que venga del lejano mundo de las sombras. No es demasiado afirmar que semejantes restos de duda se hallan en el fondo de casi toda análoga aparición y de que el espantoso horror que a veces han originado deba atribuirse, incluso en los casos más al efecto y donde más sufrimiento se haya experimentado, más a una especie de horror anticipado, por miedo de que la aparición sea posiblemente real, que a una firme creencia de su realidad. Pero en el caso presente se verá inmediatamente, en el espíritu de los amotinados no había ni siquiera la sombra de un fundamento sobre la que mantener la duda de que la aparición de Roger fuese en verdad una revivificación de su espantoso cadáver, o al menos de su imagen espiritual. La situación del bergantín, aislado en el mar con su total inaccesibilidad a causa de la tempestad, reducía los aparentemente posibles medios de trapisonda a límites tan escasos y definidos, que debieron de pensar que era capaz de vigilarlos a todos de una sola mirada. Hacía 24 días que se hallaban en el mar, sin haber sostenido más que una comunicación de palabra con un barco cualquiera. Además, toda la tripulación, los marineros, estaban muy lejos de sospechar que hubiese algún otro individuo a bordo. Estaba reunida en la cámara, a excepción de Allen, el vigía, y su gigantesca estatura. Casi medía 2 metros de altura. Era demasiado familiar a sus ojos para creer ni por un solo instante que fuese él la aparición que tenía ante ellos. Añádase a estas consideraciones la índole aterradora de la tempestad y la de la conversación suscitada por Peters, la profunda impresión que el aborrecible cadáver había causado por la mañana en la imaginación de los marineros,
la perfección de mi disfraz y la incierta y vacilante luz a la que me contemplaban, como era la de resplandor de la linterna de la cámara, agitándose violentamente de acá para allá, cayendo de lleno o indecisamente sobre mi cara, y se comprenderá que el efecto de nuestra superchería fuese mayor de lo que esperábamos. El piloto se levantó de un salto de la colchoneta en que estaba echado, y sin pronunciar ni una palabra cayó de espaldas, muerto de repente, sobre el suelo de la cámara, y fue arrojado a sotavento como un tronco por un fuerte bamboleo del bergantín. De los 7 restantes, solo 3 conservaron al principio cierta presencia de ánimo. Los otros 4 se quedaron por un rato como si hubieran echado raíces en el suelo, pintándose en su rostro el horror más lastimoso y la desesperación más extremada que jamás vieran mis ojos. La única oposición que encontramos nos la hicieron el cocinero, John Hunt y Richard Parker, pero fue una defensa muy débil e irresoluta. Los 2 primeros fueron muertos a tiros instantáneamente por Peters, y yo derribé a Parker de un golpe en la cabeza con el brazo de la bomba que llevaba conmigo. Mientras tanto, Augustus se apoderó de uno de los fusiles que había en el suelo y disparó sobre otro amotinado, Wilson, que murió con el pecho atravesado. Ya no quedaban más que 3, pero ya estos habían salido de su letargo y quizá empezaban a ver que habían sido engañados, pues luchaban con gran resolución y furia, y si no hubiera sido por la tremenda fuerza muscular de Peters, tal vez a la postre nos hubieran vencido. Estos 3 hombres eran Jones, Greeley y Absalom Hills. Jones había derribado a Augustus en el suelo, le dio varias puñaladas en el brazo derecho y seguramente hubiera acabado con él, pues ni Peter ni yo podíamos desembarazarnos inmediatamente de nuestros contrincantes, si no hubiese sido por la oportuna ayuda de un amigo, con la que ninguno de nosotros habíamos contado. Este amigo no era otro que Tigre. Dando un sordo ladrido saltó a la cámara en el momento más crítico para Augustus y abalanzándose sobre Jones lo mantuvo sujeto al suelo por un instante. Pero mi amigo estaba demasiado maltrecho para poder prestarnos ayuda alguna, y yo, encubierto con mi disfraz, poco podía hacer. El perro no quería soltar a Jones, a quien tenía preso por la garganta. Sin embargo, Peters era bastante más fuerte que los 2 hombres que quedaban, y sin duda los hubiera despachado más pronto de lo que lo hizo si no hubiera sido por el poco espacio que tenía para luchar y por los tremendos bandazos del bergantín. Por fin pudo coger una banqueta muy pesada de las varias que habían por el suelo, y con ella le aplastó los sesos a Greeley, en el momento en que se disponía a descargar su fusil contra mí, e inmediatamente después de que un voleo del barco le arrojase contra Hills. Cogió a este por la garganta y le estranguló a pura fuerza. Así, en menos tiempo de lo que he tardado en contarlo, nos hicimos dueños del bergantín. El único de nuestros enemigos que quedaba vivo era Richard Parker. A este, como se recordará, yo lo había derribado de un golpe con el brazo de la bomba al comienzo de la refriega. Ahora yacía inmóvil junto a la puerta del camarote hecha astillas, pero al tocarlo Peter con el pie, habló pidiéndole clemencia. Solo tenía una ligera herida en la cabeza, y si había perdido el conocimiento era a causa de la contusión. Se puso en pie, y por el pronto le atamos las manos a la espalda. El perro seguía gruñendo encima de Jones, pero después de un examen vimos que estaba muerto, y un chorro de sangre le emanaba de una profunda herida en la garganta, infligida por los agudos colmillos del animal. Era alrededor de la 1 de la madrugada, y el viento seguía soplando con furia tremenda. Evidentemente el bergantín trabajaba más de lo corriente, y era absolutamente necesario hacer algo para aliviar su situación. A cada cabeceo o sotavento embarcaba una ola, varias de las cuales llegaron parcialmente hasta la cámara durante nuestra refriega, pues al bajar yo había dejado abierta la escotilla. Toda la obra muerta de babor había sido arrastrada por el mar, así como el fogón, junto con el bote que estaba encima de la bovedilla. Los crujidos y las vibraciones del palo mayor también indicaban que estaba próximo a romperse.
A fin de hacer más sitio para la estiba en la bodega de popa, el pie de este mástil se había fijado en el entrepuente, práctica perniciosa a que a veces recurren por ignorancia los constructores de barcos, de modo que corría un peligro inminente de que fuera arrancado. Y para colmo de nuestras dificultades, sondamos la caja de bombas y vimos que no tenía menos de 2 metros de agua. Abandonados los cadáveres que yacían en la cámara, nos pusimos a trabajar inmediatamente con las bombas. A Parker, naturalmente, se le dejó en libertad para que nos ayudase en la tarea. Vendamos el brazo de Augustus lo mejor posible y hacía lo que podía, que no era mucho, pero descubrimos que podíamos impedir que el agua subiese de nivel manteniendo constantemente en funcionamiento una bomba. Como solo éramos 4, el trabajo resultaba excesivo, pero tratamos de conservar los ánimos y esperábamos con ansiedad el alba, pues teníamos el propósito de aligerar el bergantín cortando el palo mayor. De este modo pasamos una noche de terrible ansiedad y fatiga, y cuando al fin amaneció, la tempestad no había amainado ni daba muestra de querer amainar. Arrastramos los cadáveres a cubierta y los arrojamos por la borda. Luego nos ocupamos del palo mayor. Una vez hechos los preparativos necesarios, Peters cortó el mástil. Habíamos encontrado hachas en la cámara. Mientras los demás manteníamos tensos los stays y los aparejos, como el bergantín dio un tremendo bandazo a sotavento, se ordenó cortar los acolladeros de barlovento, con lo que cual toda la masa de madera y yarcía cayó al mar, desembarazada el bergantín y sin causarle ningún daño. Vimos que el barco no trabajaba tanto como antes, pero nuestra situación seguía siendo precaria, y a pesar de nuestro desesperado esfuerzo, no conseguíamos achicar el agua sin el empleo de las 2 bombas. La ayuda que podíamos prestarnos a gusto era realmente de poca importancia. Para aumentar nuestros apuros, una ola enorme descargó sobre el costado de Barlovento. Apartó el bergantín varios puntos del viento y, antes de que pudiera recobrar su posición, rompió otra ola sobre él y lo tumbó completamente de costado. El lastre se desplazó de masas sobre el costado de sotavento. La estiba llevaba ya un rato desplazándose de un lado a otro, y por unos momentos creímos zozobrar irremisiblemente, pero el barco se enderezó en parte, aunque el lastre seguía retenido a babor, por lo que era inútil pensar en hacer funcionar las bombas, las cuales hubieran hecho realmente poco, porque teníamos las manos en carne viva por el exceso de trabajo y nos sangraban de la manera más horrible. Contra el consejo de Parker, nos pusimos a cortar el palo trinquete, y al fin lo conseguimos, tras mucha dificultad, debido a la posición en que nos hallábamos. Al caer al mar, se llevó el bauprés y dejó el bergantín completamente convertido en un cascarón. Por tanto, podíamos congratularnos aún de que nuestro bote no se hubiera llevado el mar, pues no había sufrido ninguna avería a pesar de las enormes olas que habían entrado a bordo. Pero esta alegría no nos duró mucho, pues faltos de trinquete y por tanto de su vela, que había mantenido firme el bergantín, el mar desgarraba de lleno sobre nosotros, y en 5 minutos nuestra cubierta fue barrida de popa a proa. El bote, su amura destrozada, e incluso el cabestrante pequeño hecho astillas. Realmente la situación no podía ser más deplorable para nosotros. A mediodía pareció que la borrasca iba a amainar, pero nos llevamos un chasco desagradable, pues apenas calmada unos momentos se produjo con redoblada violencia. Hacia las 4 de la tarde era completamente imposible mantenerse de pie de cara al viento, y al cerrar la noche no nos quedaba ni una sombra de esperanza de que el barco resistiese hasta la mañana. A medianoche nos habíamos hundido bastante en el agua, de forma que llegaba ahora hasta el entrepuente. Poco después, un golpe de mar arrancó el timón y se llevó toda la parte de popa que estaba fuera del agua, con lo que sufrió tal golpe al caer. En su cabeceo, como si hubiese encallado, no habíamos previsto que el timón nos faltase tan pronto, pues era inusitadamente fuerte y estaba colocado de un modo como no había visto nunca antes ni he visto después. Debajo de su pinza de madera principal había una serie de recias abrazaderas de hierro,
y otras abrazaderas del mismo metal sujetaban el codaste. A través de esta abrazadera pasaba una espiga de hierro forjado, muy gruesa, quedando así el timón firmemente sujeto y girando libremente sobre la espiga. Puede calcularse la terrible fuerza de las olas por el hecho de que las abrazaderas del codaste que corría a lo largo de él estaban clavadas y ramachadas. Fueron separadas por completo de la sólida madera. Apenas habíamos tenido tiempo de respirar después de la violencia de este choque, cuando una de las olas más tremendas que he visto en mi vida rompió a bordo directamente sobre nosotros, barriendo la escalera de la cámara, reventando en las escotillas e inundando de agua hasta el último rincón del bergantín.